Bueno, pues de verdad que ahora sí nada les acomoda. Quienes son los críticos de la estrategia que está siguiendo el gobierno actual en contra de la delincuencia organizada, en contra del narcotráfico, bueno, pues la verdad es que ahí hay otra estrategia distinta. No es necesariamente de encontrarse en el campo de batalla, sino es la de hacerlo por una inteligencia financiera. Es en contra del lavado de dinero. ¿Qué es lo que utilizan la delincuencia organizada? El dinero en efectivo, es en contra de lavar el dinero en efectivo o el lavado de dinero. Pero bueno, esta ni siquiera la han pasado el Congreso, hay que decirlo. Mandó una iniciativa, el Ejecutivo no la pasó al Congreso y ni siquiera entonces el Congreso ha tenido la oportunidad realmente de revisarla y de complementarla. Más bien, quien sí hizo la tarea fue el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. Y bueno, hizo la tarea ¿en qué sentido? En que trató de completar y complementar esta iniciativa, viendo algunos faltantes, sobre todo de quiénes son los que hoy en día no están dentro de esa iniciativa y que sí debería de verse porque son sujetos de estar lavando dinero. Vamos a ver qué nos dice Enrique Cárdenas precisamente del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. Que le hace falta a la ley, de las cosas más importantes, por un lado, es el integrar a otros sujetos obligados, es decir, otras personas o actividades que tienen que estar reportándole a la autoridad, pues operaciones cuantiosas en efectivo o bien algunas otras de tipo sospechoso, que no están incluidos en la ley. Ahí, por ejemplo, están las actividades como la de compraventa de obras de arte, corredores, en fin, hay actividades que típicamente están vinculadas o se pueden fácilmente introducir en lo que es lavado de dinero y que no están incluidas en la ley, por un lado. Y por el otro lado, junto con este mismo concepto, el hecho de que el sector financiero, en su conjunto, que supervisa la Comisión Nacional Bancaria y que también pues, la autoridad de la Secretaría de Hacienda, ellos sí tienen que reportar, pero lo hacen con base en los lineamientos que da la propia Secretaría de Hacienda a través de circulares y por lo tanto no están incluidos en esta ley general. De modo que, siendo uno de los vehículos principales para lavar dinero o para financiar actividades ilícitas, siendo estos el sector financiero, pues lo lógico es que esté incluida en esta ley. Un segundo tema además es el de la autoridad, es decir, quién va a supervisar, a quién hay que reportar, y eso no estaba claro en la propia Secretaría, en la propia iniciativa, simplemente hablaba de la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues se tiene que especificar bien cómo es el resguardo de la información que ahí se tenga. También en términos de los órganos, digamos, de las personas o entes que deben de ser incluidos, pues están las iglesias, por ejemplo, partidos políticos, ya las noticias recientes sobre incluso candidatos, ¿verdad? Que estamos viendo cómo son sujetos, si no de lavado de dinero, sí de corrupción muy fácilmente, pues también deben ser instituciones que estén vinculadas dentro de esta ley. Y bueno, hay que decirles que este estudio que hizo ahora sí que el Centro de Estudios Espinosa Iglesia es producto de un panel, o sea, no lo hizo solito aquí Enrique Cárdenas, y reprobaron, sacó 5-6 o 5-3 la iniciativa, desafortunadamente, el presidente Calderón, porque a mí en lo personal sí me gusta, sí entiendo que hay estas fallas que estaba señalando Enrique Cárdenas, pero también creo que es importante que haya una iniciativa de control de lavado de dinero. Y una de las medidas con las que yo estoy totalmente de acuerdo es que se prohíban las operaciones en efectivo de más de 100,000 pesos. Y ahí sí estamos hablando de joyas, de ventas de autos, porque hoy día tú llegas a una distribuidora de automóviles y si tú tienes 200,000, bueno más, si tú tienes para comprarte una Homer o un automóvil de 1,000,000 de pesos, puedes llegar con tu portafolio y pagar. Hay historias de veras tétricas que te cuentan los distribuidores de automóviles que te dicen, bueno, sí se lo acepto, nada más que vaya a su guarura y me acompaña a depositarlo. O sea, hay de verdad y son las que más se quejan, las distribuidoras de armadoras, las joyerías también se desgarran las vestiduras. Es que me vienen a comprarme una joyita, ya no la puedo poner en efectivo. Pues no, bueno, no. Bueno, en obras de arte, pinturas, obras de arte, esculturas, todo lo que hay en este sentido de esculturas y obras de arte, bueno, es un lavado de dinero porque de repente te llegan, son cuadros que valen
$300,000 pesos, te los pagan en efectivo. Y así llegan en efecto con el portafolio así tipo encadenado, te lo dejan, y a ver qué haces con eso. Obviamente ahí puede haber un lavado de dinero. Sí. No, mira, y hasta aprovechan, ¿no? Como tú decías, que me acompañe su guarura. Ya el servicio de protección ya lo están elevando también ahí. La verdad es que se trata de operaciones que sin duda, cuando son en efectivo, tienen un origen dudoso por lo menos, si no es que ilícito, y por eso es que es importante que se lleven a cabo más acciones, que se lleven a inscribir más actividades en las que pudiera estar involucrado el lavado de dinero, pero bueno, pues es un tema que ahí está. Bueno, y no me digas, por ejemplo, la compra de hoteles, ¿no? Que de repente hay historias que llegas con los hoteleros, oye, ¿este hotel cuánto costó? $150 millones. Yo hace 10 años estaba en un carro paseando a los turistas. Yo tenía una pequeña lavandería y lavaba ajeno y de repente ya tienen los hoteles. Y bueno, conocí yo una empresa que no me decía el nombre porque no la voy a balconear, que se quejaba amargamente de que, bueno, su novia se quejaba amargamente porque tenía una joyería y llegaba el gobernador de la entidad y le compraba sus joyitas y le compraba sus relojitos y ahora ya no puede, ya se va a Estados Unidos el gobernador a comprárselos. Y la novia está desesperada. Y la empresa quejaba, oye, es que pobre de mi novia, ya le echaron a perder el negocio. Y yo, pues qué bueno que le echaron a perder el negocio. Tenemos que ser todos contribuir al lavado de dinero, ¿no? Pero, en fin, en contra del lavado de dinero. Vamos a ver qué propone el Centro de Estudios Económicos para mejorar, Estudios Espinosa Iglesias para mejorar esta iniciativa. Pues justamente incluyendo dentro de los sujetos obligados a estas actividades, debería de incluirse como a las iglesias, a actividades sujetas más fácilmente al lavado de dinero, incluyendo agencias de viajes o, por ejemplo, comercio de joyas o de otro tipo de valores de esa índole. Y por el otro lado también debería de corregirse clarificando la autoridad quién es la autoridad que va a supervisar y cómo se va a llevar esto a cabo. Lo cierto es que se tiene que atacar por todos los frentes y todos, en todas las actividades, tenemos que entender y ser congruentes, porque luego cuando se afecta a nuestra parcelita, a nuestra actividad, todos empiezan a tratar de poner pretextos y a decir, es que no, aquí todo es lícito. No, la verdad es que hay que entrarle al aro, hay que combatir la economía negra, la economía ilícita, y evitar participar en ella, porque si participa usted o cualquiera de sus conocidos en este tipo de actividades ilícitas, se paga en algún momento, lo tiene que pagar de alguna forma y lo van a hacer a usted hacer cosas que no son necesariamente legales. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en torno a la economía informal, porque la economía informal obviamente es un caldo de cultivo en donde todo se puede hacer. Vamos a escuchar. Dada la informalidad que hay en la economía, un amplio sector de la economía es informal, la efectividad de esta ley pues no va a ser tan buena como podría ser en otros países en donde hay menos informalidad o la sociedad está más bancarizada. Y por lo tanto es mucho más difícil encontrar, combatir con mayor efectividad el lavado de dinero. Pero pues eso no se le ataca, digamos, en esta ley, pues porque no puede atacársele. También es cierto que hay otro tipo de instancias del gobierno federal en otros rubros, por ejemplo las aduanas o por ejemplo el registro público de la propiedad, que no funcionan como deberían de funcionar y que su ineficacia precisamente limita los alcances de esta ley. Pues la verdad es que sí, es una ley que debemos de complementarla para que tengamos una estrategia del combate a la delincuencia organizada. Está hablando de todo lo que es la economía informal, porque muchas veces esa economía informal hay un traspaso a la economía ilegal y ahí puede ser también desde luego todo esto que estamos hablando. Estamos hablando de los temas, lo que decía, por ejemplo, me llamó la atención, la Comisión Nacional Bancaria de Valores en efecto supervisa, y yo creo que bastante bien, pero bueno, regula las entidades financieras en los temas de capitalización, que no vayan a caer en quebrantos, que no vayan a dañar a los ahorradores, defender el sistema de pagos. Pero muchas veces se podría dar dentro de esto, a pesar de que hay monitoreo, se podría llegar a dar, no en los bancos, pero sí en otras entidades financieras, lavado de dinero. Así que bueno, vamos a revisarla, vamos a completar esta ley. Y bueno, vamos a ver qué nos dice entonces para esos faltantes. El último, Enrique Cárdenas. Se queda corta, digamos, en términos de lo que debería de ser, en
en términos de quién tiene que reportar las operaciones sospechosas o cuantiosas en términos de efectivo. Se queda corta en cuanto a su clarificación sobre quién va a supervisar y demás. Se queda también un poco, digamos, jurídicamente la consistencia con otras leyes tampoco es completa. Por ejemplo, los delitos, pues, son delitos los que se tipifican en esta ley cuando hay un código penal, que es realmente en donde deberían de estar estos delitos. Y en ese sentido, pues digamos, le falta mayor consistencia, congruencia con algunas otras piezas de legislación. Esas serían, digamos, quizás las críticas más importantes. Ahora, yo entiendo que haya críticas, pero lo que de veras no entiendo es por qué se mandan estas iniciativas al Congreso y el Congreso les vale, los diputados le dejan ahí durmiendo el sueño de los justos o de los injustos en este caso. Hay que hacer algo. Se quejan amargamente porque todo el mundo critica cómo está haciendo el gobierno, o casi todo el mundo, el combate al narcotráfico. Bueno, se me da esa iniciativa para, ahora sí que follow the money, seguir el dinero, que es fundamental, y no la aprueban. Está ahí, que la mejoren, que le hagan cambios, que la discutan, pero que no le hagan nada. Me parece realmente patética la actitud de muchos de los legisladores que se envían estas iniciativas como la de la reforma laboral, que bueno, saben que después le iban a meter en diciembre pasado, es otro tema, yo estoy cambiando de tema, pero le iban a meter con la semana 40 horas y bueno, se paró. Entonces, bueno, sí se requiere, y ojalá que ahorita que ya mañana inicie el periodo, y inicia con un puente el lunes próximo, ¿verdad? Pero mañana inicia el periodo legislativo del Congreso. Ojalá se pongan las pilas y ojalá esté entre sus prioridades, porque se requiere necesariamente seguir el dinero, el lavado de dinero, para poderlo combatir en forma eficiente. Sí, sin duda alguna se requiere la verdad es que se necesita mucha más reglamentación, mucho más acción de parte de las autoridades, y esa reglamentación, esa normatividad y legislación es imprescindible, no se puede estar posponiendo, y aquí estamos viendo cómo efectivamente el Poder Legislativo se va de vacaciones y regresa con un puente. Ojalá que les dé tiempo para que analicen todo lo que tienen que analizar en este tema, que es fundamental. Lo decías perfectamente bien, Mari Carmen. Gracias. Se critica de manera directa al gobierno mexicano de que ya párenle la matanza, ya tantos muertos, que no sé qué, y al mismo tiempo no se hacen las cosas que se tienen que hacer para que se tengan otras vías de solución a este mismo tema, que es el combate al crimen organizado. Oye, Marco, decías que a ver si tienen tiempo les sobra a los legisladores, que lo que es, no trabajan. Ahí están las iniciativas, ¿cuántas hay que no hemos sacado en 3 años? Bueno, ya en 4. Reforma laboral está desde el principio. La de competencia económica la han tumbado 2 veces, la de competencia económica. Hicieron un bodrio. Hicieron una cosa rarísima que no sirve a nadie. Está ahora, bueno, esta reforma el combate al lavado de dinero tampoco la están trabajando. La reforma fiscal, bueno, ya ni hablamos. Ni siquiera la reforma de Estado que la habían planteado los propios legisladores la están sacando. No están sacando nada. Esperemos y eso que no es el año político, imagínense, realmente ya en año político no van a sacar ni una sola reforma, y de por sí no están sacando nada, con esto, bueno, pues mucho menos. Pero bueno, vamos a un corte, regresando a la agenda con Marco Mares, hay muchos temas que comentar con ustedes, no se vayan.